Muy buenas tardes, es un verdadero honor estar acá. Agradezco mucho al Colegio de Abogados, a su junta directiva y también a la Comisión de Derecho Civil esta invitación a compartir un poco y celebrar. Creo que esto es una celebración, la gran reforma procesal civil, que lo he dicho en varias oportunidades, es el corazón de toda la reforma que no ha concluido. Hay algunos proyectos de ley ahí importantes que se necesitan para cerrar el círculo, pero creo que pasó la más importante, que es el núcleo de la reforma, que es el Código Procesal Civil. ¿Cómo se litiga con el nuevo código? ¿Cómo se come el código? ¿Cómo ustedes, abogados litigantes, van a plantear un caso con buenas posibilidades de éxito? Esto, supuestamente, no lo podría decir la experiencia, pero no solo es una cuestión meramente procesal, sino que también requiere de conocimiento del derecho sustantivo que se invoca en las demandas o en las contestaciones. Y me parece que el nuevo código sigue un sistema acusatorio o dispositivo, atenuado le llamarán algunos, muchísimas gracias, en el cual la técnica y la estrategia para litigar requiere de una teoría del caso. Sin teoría del caso, la parte actora estaría navegando sobre aguas tenebrosas y la parte demandada también. Y me parece que también la forma en cómo se regulan principalmente los actos de alegación, demanda, contestación, reconvención, van con estos lineamientos de teoría del caso. Y si vemos, por ejemplo, el artículo 35.1 del nuevo código, ustedes podrán decir, bueno, tiene más requisitos esta demanda que la demanda del código del 90, pero no son formalismos, como se pudiera pensar, sino que son los elementos básicos para plantear una demanda con éxito. Pretendo en 20 minutos más o menos hablar un poco de técnicas de litigación a través de la teoría del caso y un método científico que se ha difundido en España, en Argentina y en Colombia principalmente, que es el cálculo probático. Cálculo probático que viene solo a explicar lo que mentalmente nosotros hacemos y que nos da las pautas para poder litigar con el nuevo código. ¿Qué es una teoría del caso? Se habla mucho de teoría del caso, ustedes lo oyen en diferentes congresos, en diferentes libros, revistas. La teoría del caso, nadie la define. Es un planteamiento metodológico, es una metodología para plantear los hechos, la prueba y la pretensión de una demanda en aras de que se estudia la probabilidad o la posibilidad de que los hechos que se afirman en la demanda vayan a engrosar los hechos probados de la sentencia. De modo tal que se implica no solo técnicas a la hora de formular la demanda, sino también conocimiento de la teoría general de la prueba. ¿Quién hace una teoría del caso? La hacen ustedes, los abogados, al momento de conocer los hechos. Cuando llega un cliente a su oficina, le plantea un conflicto que tiene la persona y de todo el mar de información que le produzca a su cliente, usted va a sonsacar los hechos que son jurídicamente relevantes. ¿Con base en qué? Con base en los hechos constitutivos de la pretensión. ¿Cómo? Vamos a tomar los hechos, les vamos a dar una orientación jurídica de acuerdo con normas sustantivas y con normas procesales. Entonces, por ejemplo, licenciada, si yo llego, soy cliente de su oficina, digamos que usted se dedica a derecho civil, le digo que tengo una propiedad y que llegó don Jorge y se metió a la propiedad y me hizo actos ahí, usted lo primero que me va a preguntar es ¿cuándo ocurrió eso? Porque usted lo primero que va a pensar es interdicto, posesión, ¿verdad? Y le digo yo, bueno, son 3 meses, entonces ya usted empieza en un proceso sumario y así va concatenando y armando los hechos para determinar cuál es la vía procesal más óptima para solucionarme el problema. Si le digo que que fue hace más de 3 meses, entonces va a pensar en una acción reivindicatoria. Si soy propietario, si le digo que no tengo título, sino que soy poseedor, va a pensar en una acción publiciana. Entonces, determinando los presupuestos de hecho de la pretensión, usted le va a dar una orientación sustantiva, pero también procesal
determinando cuál es la vía procesal expedita para presentar la demanda, ¿verdad? Y me va a empezar a preguntar qué pruebas tengo para demostrar la historia que yo le estoy poniendo en su conocimiento. Y ahí entonces es cuando unimos los hechos, las pretensiones con las pruebas, ¿verdad? ¿Para qué? Para que el juez adopte nuestra teoría del caso y haga su propia tesis de la sentencia. Va a ser nuestra tesis, nuestra hipótesis que vamos a plantear y aprobar en el proceso. Vamos a tener seguramente una antítesis de la parte demandada y ambas tesis excluyentes van a pugnar durante todo el proceso para que se convierta en la sentencia, en el sentir del juez. Por ende, va a ganar el abogado que tenga mejor planteada su teoría. ¿Cómo hacerlo? La teoría del caso se basa en un trípode, en un trinomio inseparable. Es como un trípode con 3 patas, valga la redundancia. Si una de las patas del trípode está flaqueando, el trípode se cae. Son los hechos constitutivos de la pretensión, las pruebas para demostrar esos hechos y las pretensiones. ¿Qué pasa si usted plantea hechos que no tienen absolutamente nada que ver con los presupuestos de fondo de lo que usted está pidiendo? La demanda va a perjudicarse. Por ejemplo, acabamos de resolver un caso ahí en el Tribunal Agrario en que la pretensión dice que se solicita que se reivindique de mi propiedad, la cual siempre ha estado en posesión mía. Entonces, ¿cuál reivindicación si no ha sido despojado, por ejemplo? Y ahí nos estábamos matando los 3 jueces viendo a ver cómo se interpretaba eso. Y yo dije, no, esto es una acción reivindicatoria y hay una falta de legitimación pasiva porque aquí no hay despojo, ¿verdad? Ah, no, es que puede ser una acción declarativa de certeza. Y si una pretensión está mal planteada, ¿cómo identificarlo? Cuando hay que interpretar una pretensión. Porque en tesis de principio las pretensiones deberían ser claras, concisas y no deberían interpretarse. Y si tienen 2 o más interpretaciones es porque la misma está mal planteada. De nada serviría que los hechos estén bien planteados y las pruebas son insuficientes, por ejemplo, que es generalmente el primer escenario que pensamos cuando una demanda es declarada sin lugar. O podría ser que los hechos y las pruebas sí están bien conjuntadas, pero no tienen relación con las pretensiones. Por ende, este trípode tiene que ser, a través del abogado, tiene que ser puesto a prueba, de modo tal que la teoría del caso tenga muy pocos o ningún punto débil para no poder ser atacado por el demandado. ¿Cómo plantear una teoría del caso de forma adecuada? A través del cálculo probático preinstructorio. Es un método científico para litigar, ya sea para demandar o para defender. Básicamente y rápidamente, este cálculo probático es el conjunto de operaciones mentales realizadas con vista a la demostración de los hechos de un proceso. Todos, en cualquier materia, porque este método se puede aplicar a cualquier materia, hacemos el cálculo probático. Si, por ejemplo, licenciada, yo llego y le digo que don Álvaro me debe 3 millones de pesos y que yo soy mi amigo don Álvaro, y que por una cuestión de confianza no hicimos ningún recibo, ninguna letra de cambio, ni ningún documento, ¿qué posibilidades de éxito tendríamos de ganar el proceso monitorio? Se ve negro el panorama probatorio, ¿verdad? Acabamos de hacer un cálculo probático, muy sencillo, por ejemplo. Si le digo, bueno, tal vez esperémonos al nuevo código y tengo 2 testigos, don Jorge y Manuel, que vieron cuando le presté la plata y cuando él se comprometió a pagármela el mes pasado. Bueno, tal vez, haciendo muy amplio con la prueba, podríamos hacer algo. A lo sumo usted me diría, bueno, llame a confesional, a declaración de parte a don Álvaro para que nos reconozca la deuda. Y como yo sé que don Álvaro siempre dice la verdad porque es muy probo, entonces me va a aceptar y voy a tener mi título ejecutivo. Pero voy a depender básicamente de que don Álvaro acepte o no acepte la deuda. Estamos haciendo un cálculo probático viendo las posibilidades de que tenemos para aprobar un juicio monitorio para ganar. El cálculo puede ser preprocesal, es el que hace el abogado de la parte actora previo al proceso, cuando entrevista al cliente, cuando va armando el caso y va determinando si los hechos son probables o no y si los hechos tienen asidero para una pretensión. El cálculo preinstructorio propiamente es el que hace el demandado después del emplazamiento, cuando va a determinar la antítesis del caso y las excepciones con las cuales va a atacar las pretensiones.
Y el instructorio calificatorio es el final, es la valoración que hace el juez en la sentencia, y vemos cómo el preprocesal y el preinstructorio son básicamente, son premoniciones, son profecías de lo que se pretende que sea el cálculo que va a realizar el juez. Si el juez adopta la teoría del actor, va a ganar el actor. Si toma la antítesis del demandado, ganará el demandado. ¿Cómo hacerlo? Primero, identificar preliminarmente los hechos. No se puede confiar necesariamente en que el cliente nos va a decir la verdad y toda la verdad y nada más que la verdad. Todo alegato de hecho que vayamos a probar tiene que estar sujeto a prueba. Vamos a identificar las normas legales aplicables al caso, es decir, vamos a concatenar los hechos a la norma que vamos a aplicar al derecho y vamos a analizar los problemas que se puedan presentar. ¿Cuáles? En cuanto a las pruebas. Vamos a determinar qué pruebas tengo yo, qué pruebas tiene la otra parte y cuáles pruebas eventualmente puedo lograr producir e introducir al proceso. ¿Cómo? A través ya sea de una investigación formal. Ejemplo, prueba anticipada, artículo 49 del nuevo código, llamamos a don Álvaro a confesional, a declaración de parte, perdón, y preconstituyo prueba. O si puedo usar métodos informales para constituir prueba, como por ejemplo un investigador privado o entrevista de testigos, conseguir documentos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, las pruebas van a permitir probarlos, las proposiciones de facto, de modo tal que tenemos que analizar la disponibilidad de esas pruebas y la credibilidad, idoneidad y pertinencia de esas pruebas. ¿Cómo? Con base en el artículo 41.3 del Código, que establece los requisitos materiales de admisión de las pruebas. Y proyectar el caso con base en las pretensiones. Las fases del cálculo, este método científico, son básicamente 6, es la determinación del tema de Cidendum o el objeto de litigio. ¿Qué es el tema de Cidendum? Ese es otro latinazo que oímos mucho y nadie nos explica. Son básicamente los hechos, las pruebas y las pretensiones y las excepciones que vaya a hacer la otra parte. Es básicamente lo que va a resolver el juez en la sentencia. Vamos a hacer un plan general de prueba, que en doctrina se llama cálculo heurístico, en el cual vamos a determinar qué pruebas tenemos y cómo podemos conseguir las que no tenemos a nuestro favor. Y también vamos a determinar cuáles podría tener el demandado y cómo podríamos provocar el ofrecimiento de esas pruebas que más bien nos benefician. Dado que el litigio es como un juego de ajedrez en el cual yo no litigo solo, sino que yo también tengo que prever las reacciones y los movimientos que va a hacer la otra parte. Una vez que tenemos determinados qué pruebas tenemos y cuáles podríamos llegar a tener, tenemos que prevenir la carga de la prueba. Artículo 41.1. Regla general, la tesis clásica de carga de la prueba. Yo tengo que probar como parte actora los hechos constitutivos de mi pretensión y el demandado tiene que probar los hechos modificativos, extintivos o impeditivos de las excepciones. Esto salvo que haya una carga dinámica de la prueba, que eso podría venirse al traste de toda nuestra teoría del caso, pero no voy a profundizar en ese tema tan polémico porque no es objeto de mi disertación. ¿Para qué determinar la carga de la prueba? Yo tengo que saber qué tengo que probar yo y qué tiene que probar usted. Yo no voy a ofrecer prueba, no voy a hacer actividad probatoria para probar, por ejemplo, si soy actor, para probar los hechos en que se sustenta una excepción. Y esto no solo sirve para la fundamentación, sino también para la técnica de los interrogatorios de testigos, partes y peritos. He estado en muchos juicios en que, por ejemplo, la parte actora ofrece su testigo, es el testigo de la corona, y llega el abogado de la parte actora y hace todas las preguntas para desacreditar a su propio testigo. Y uno se queda aquí, y uno, ¿qué es esto? Está metiendo autogol, ¿verdad? Y llega en el contrainterrogatorio el abogado de la otra parte y le salva la tanda al otro y le hace todas las preguntas para acreditar los hechos de la demanda. Entonces, al final gana el que menos autogoles metió. Es como Tres Patines contra ¿cómo se llama el cubano? Contra Cantinflas. No, Cantinflas es mexicano. ¿Por qué? Porque no se determina ni cuáles son los hechos de las pretensiones ni los hechos de las excepciones y a veces cambian de rol las partes. Una vez de eso, vamos a despejar cuál es el objeto de prueba. ¿Cuál es el objeto de prueba? Artículo 41.3, los hechos controvertidos. Y eso
podría, en cierta forma, vaticinarse en la forma en que usted va a redactar la demanda. Usted puede vaticinar qué hechos le va a aceptar el demandado y cuáles no, ¿verdad? Con ello, haces la tesis probática y vas a dirigir los medios de prueba a los hechos más importantes de la demanda. A veces ustedes ven que los demandan y que tienen, ¿qué?, una demanda 40 hechos y tiene 2 tomos de pruebas y ustedes se asustan. Pero a veces es mucho el burumbum y el escándalo y poco las semillas que tiene la nuez. A veces se hacen demandas muy largas con muchos hechos y hay mucha prueba de algunos hechos que son secundarios, pero que no son los trascendentales porque no son los que se configura la pretensión, ¿verdad? Entonces, una buena y adecuada lectura del caso nos puede prevenir a través de este método y así hacer la fórmula probática, que son la combinación de cómo se ofrecen y se van a practicar los medios de prueba para llegar al convencimiento del juez. Las reglas de admisibilidad de la prueba los tenemos en el 35.1.6 del Código. Esos son requisitos no solo de admisibilidad de la prueba, sino que son requisitos de la demanda, pero también tenemos requisitos particulares de cada medio en específico en los artículos 42 y siguientes del Código. Toda prueba que no cumpla con el requisito formal de oportunidad será rechazada por extemporánea. Toda prueba que se ofrezca y que no tenga los requisitos de forma, ejemplo, documentos que no estén certificados y que hayan sido impugnados por la otra parte, prueba electrónica que no venga con soporte electrónico, artículo 3 a 7 de la Ley de Documentos Electrónicos y Firma Digital, es un nombre larguísimo. Por ejemplo, esa prueba se va a rechazar. Pero sobre todo, y ojo aquí, a los requisitos materiales, que están en el 41.3. El 41.3 no nos dice qué es pertinencia, no nos dice qué es idoneidad, no nos dice qué es utilidad y qué es licitud. Hay que acudir a la jurisprudencia y a la doctrina sobre la teoría general de la prueba. ¿Qué es objeto de prueba? ¿Qué es medio de prueba? ¿Qué es fuente de prueba? ¿Qué es elemento de prueba? Eso generalmente tampoco nos los enseñan mucho en la universidad. El objeto de prueba son los hechos, y son los hechos controvertidos. Prueba pertinente es aquella que verse sobre hechos controvertidos que no sean notorios, públicos, evidentes, por ejemplo. La idoneidad de la prueba es el medio de prueba. Los medios de prueba están en el 41.2. ¿Podría usted, licenciado, tomar sopa con tenedor? No. ¿Y usted podría partir un cuchillo un bistec con cuchara? No, ¿verdad? Bueno, eso es la idoneidad. Si el hecho controvertido es puro y simple y es de conocimiento de un tercero que no es parte en el proceso, el medio de prueba es idóneo cuando es la testimonial. Si un hecho controvertido es técnico-científico, el medio de prueba será la pericial. Si el hecho es técnico y científico y es observado por un tercero que no es parte, pero que a la vez puede interpretarlo o explicarlo técnica o científicamente en virtud de su razón u oficio, tenemos el testigo técnico del artículo 43, creo que es, del Código. Un testigo presencial que puede narrar el hecho como cualquiera de nosotros, pero que también por su conocimiento podría explicarlo. Es el eslabón perdido entre la pericial y la testimonial, una figura novedosa que viene en el derecho comparado y que gracias a Dios pues adoptaron en la nueva legislación. Ok. Entonces, muy bien, ¿cómo son estos requisitos materiales? La pertinencia es la relación entre el objeto de prueba, que es el hecho controvertido, y el medio que se ofrece. Para que sea la prueba, el medio sea pertinente, el objeto tiene que ser controvertido y tiene que ser relevante para el proceso. Es decir, el hecho tiene que ser o constitutivo de la pretensión o tiene que ser extintivo, modificativo o impeditivo de las excepciones. La idoneidad, lo que acabo de explicar, el medio tiene que ser apto para probar el hecho, como el ejemplo de la sopa con el tenedor. La utilidad es la relación entre la fuente de prueba, el testigo, el perito, con el objeto. No voy a ofrecer un testigo puro y simple para demostrar un hecho técnico científico. No voy a ofrecer un perito pediatra para demostrar mala praxis en una operación a corazón abierto, ¿no? El testigo no es útil.
pero es en sí, no, el medio de prueba no es que no sea idóneo, sí es idóneo, pero el testigo o el perito, ejemplo, no es útil para demostrar el hecho. Y la licitud es cuando el elemento de prueba haya sido producido e introducido al proceso, garantizando los derechos fundamentales. Veamos un ejemplo sencillo de una teoría del caso. Yo recomiendo hacer un cuadro en el cual vamos a poner los hechos, los vamos a formular previamente. Este va a ser el corazón para que vamos a trasladar a la demanda. Voy a exponer los hechos en forma cronológica, como lo dice el 35.1.3 del nuevo código. Voy a establecer los medios de prueba que tengo para cada hecho. Si, por ejemplo, tengo a Luis y María como testigos, el código me exige en el 35.1.6 indicar sobre qué hechos va a versar el testimonio, lo cual es básico para el derecho de defensa del demandado, pero también es básico para que la prueba sea admitida por el juez. El juez tiene que saber para qué utilidad tiene cada medio ofrecido con respecto a los hechos controvertidos. En materia contenciosa, como bien decía mi compañero, tienen 10 años de experiencia en cuanto a la admisión de la prueba en audiencia preliminar. Es decir, vamos a trabajar la teoría del caso no solo pensando en la demanda ni en la contestación, sino que vamos dirigiéndola de una sola vez, proyectándola hacia la audiencia preliminar, de modo tal que mi prueba sea admitida, y voy a manejar estas reglas para impugnar la prueba del contrario para que le sea rechazada. Porque en la manera en que yo vaya eliminándole prueba, al contrario voy ganando puntos y el examen de probabilidad es más alto de que mis hechos sean tenidos por probados y los del contrincante no. Y vamos a tener las pretensiones. E incluso podemos poner una cuarta columna con la posible refutación del demandado, que es como una profecía y nos va a ir determinando cuáles hechos van a ser los controversiales y cuáles no. ¿Cómo hacer la demanda y la contestación? El 35.1 me parece que sigue la técnica de la teoría del caso. ¿Por qué? Porque se habla de la correlación de los hechos con las pretensiones. Se habla de la pertinencia de los hechos con la prueba y la utilidad de la prueba con los hechos. Y sobre todo cuando hay casos de multiplicidad de pretensiones, cómo establecer las pretensiones a través de una debida acumulación de pretensiones con las reglas de conexidad que están en el artículo 24, ¿verdad? ¿Cómo se contesta? Bueno, el código también hace un gran avance con respecto al código del 90, distingue entre lo que es negar y lo que es excepcionar. Así, decía una alumna mía hace unos años que no sabía por qué yo le explicaba contestación de demanda, si era muy sencillo, había que ponerle a todo no es cierto, y eso no es así. Yo voy a admitir los hechos que no me queden otro remedio a admitir. Admitiré parcial o totalmente aquellos que me convenga admitir y negaré aquellos que voy a negar. Pero cuando excepciono es aún más, porque no basta con negar el hecho, sino que yo al excepcionar afirmo un hecho extintivo, modificativo o impeditivo de la pretensión del actor. Y de esos hechos yo tengo la carga de la prueba de acuerdo al 41.1 del código. ¿Cómo hacerlo? A través de una antítesis del caso. Es el mismo trípode, solo que al revés. Serán los hechos que extingan, modifiquen o impidan la pretensión del actor, las contrapruebas con las que voy a probar esos hechos y las excepciones materiales del artículo 37.2 del código. El código ahora exige que se fundamenten las excepciones. Ya no basta con recitar todo el elenco de excepciones que venían en el 298, por ejemplo, sino que tenemos que explicar con base en hechos y en pruebas y en pretensiones, porque las excepciones vienen a ser capaces de hacer declarar sin lugar la demanda, ¿verdad? Tenemos que ver los puntos débiles de ofrecimiento de prueba del actor y las reglas de la carga de la prueba. Vamos a conectar la prueba del actor con nuestra contraprueba, de modo tal que venga a ser prueba contradictoria, tomando en cuenta los presupuestos fácticos de las excepciones que vamos a oponer y la carga de la prueba. Vamos a determinar nuestra propia antítesis del caso, ¿verdad? Teniendo que probar los hechos que vamos a eximir de responsabilidad. Un ejemplo de antítesis sería básicamente igual la contestación de los hechos, la contraprueba que ofrezco y las excepciones que voy a presentar.
En la medida en que yo maneje bien los presupuestos de las excepciones y las pueda hacer valer en audiencia oral con una buena técnica discursiva, el juez nos va a entender y es más probable que podamos ganar el proceso. ¿Qué ventajas tiene este método que les presento? Cada parte sabe qué debe probar y cómo debe probar. Cada parte sabe qué le toca probar al rival. Los hechos están de acuerdo a las pretensiones y las excepciones. Facilita la redacción de la demanda y de la contestación. La prueba ofrecida nos cercioramos de que sea pertinente, idónea y útil y por ende admisible. Y los hechos controvertidos están identificados desde el principio y ayuda al juez a fijar el objeto de prueba y fijar cuáles pruebas van a ser admitidas y cuáles no. Facilita la técnica de interrogatorios y contrainterrogatorios y vamos a ayudar a sintetizar el alegato de conclusiones. Y facilita también al juez para que no incurra en incongruencia, dado que los hechos controvertidos van a tener que ser objeto del considerando de hechos probados y no probados, y toda pretensión y toda excepción tiene que ser analizada en la parte considerativa y tiene que ser resuelta en la parte dispositiva. Por ende, creo que facilita una lectura correcta del caso a las partes y sobre todo al juez y permite que tengamos sentencias de mejor calidad gracias a una litigación de mayor calidad de parte de los abogados litigantes. Muchas gracias.